Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Muy buenas tardes, estimados colegas de todo el Perú y la región de la Libertad. Les saluda el profesor César Honores Vázquez del Grupo Capellán. En esta oportunidad vamos a trabajar en una sesión muy interesante relacionada a una categoría importante que es el significado de las fracciones. Recordarán que muchas de las prácticas que trabajamos con los estudiantes en relación a fracciones, ¿no? Las trabajamos desde una mirada muy sesgada muchas veces a los diferentes significados que tiene el concepto de fracción. Así es que hoy día trataremos de aclarar de manera panorámica cómo estos significados permiten una construcción holística del concepto de fracción y cómo el estudiante más adelante, a partir de la comprensión de estos significados, puede construir otras categorías conceptuales que permitan ir fortaleciendo su bagaje cultural en el área de matemática, ¿correcto? Muy bien, vamos entonces a empezar con, digamos, la manera como concebimos a la fracción y a partir de ella cómo es que vamos escudriñando sus diferentes significados, ¿correcto? Para ello entonces vamos a empezar, ¿no? Sabiendo que en este caso la fracción en términos generales la podemos definir como A partido por B, ¿no? O A sobre B, donde A y B son números enteros y además donde B tiene que ser diferente de 0, ¿no? Sabemos que si B tiende a ser 0 muy pequeñito, este cociente de A partido por B tiende a ser un número cada vez más grande. Así es que lo dejamos allí por el momento y sabemos que A partido por B o A sobre B se entiende como el resultado de dividir una unidad o un todo en partes iguales, ¿correcto? En partes iguales llamadas B y luego tomar una cantidad A de esas partes, ¿no? Ahí hay una primera aproximación y a un significado de la fracción, ¿no? Donde A se conoce también, o lo conocemos como numerador, ¿no? Y a B como denominador de la fracción, ¿correcto? Muy bien, dicho esto, entonces nosotros podríamos decir, ¿no? Que hay muchas investigaciones sobre este tema. Gallardo, por ejemplo, del 2008, afirma que el conocimiento de que la fracción manifiesta distintos significados se reporta a partir de investigaciones que preceden a esta investigación, tal como investigaciones hechas por Quieren en el 76, en el 88 y en el 93, así también como investigaciones hechas por B. Harel, ¿no? Y Post y Lech en el 92, Gairin en el 98, Escolano y Gairin en 2005, y estas asociaciones son el significado de fracción como parte todo, que es el que acabamos de definir, como cociente, como operador, como razón y como medida, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que estas se enlazan o de alguna manera comparten un eje transversal de este significado llamado medida, ¿no? En la ilustración que mostraremos ahora, a continuación, podemos ver que estas interpretaciones se enlazan a partir de que una de ellas genera un eje transversal de las demás, ¿correcto?
Bien, entonces veremos que en la categoría de significado de medición, que es el acto de medir, es importante en el proceso de poder conceptualizar los números racionales, ¿no? Esta nos va a servir obviamente de eje transversal, ya, pues ella deriva obviamente las fracciones, ¿no? Y cuando lo que se mide no es múltiplo entero, entonces debe ser la unidad de patrón de medida usada, ¿no? Respecto a la medición, ¿no? Entonces podemos ver que medir está metida dentro del concepto de parte de todo, dentro del concepto de cociente, dentro del concepto como operador y dentro del concepto como razón, ¿correcto? Entonces, 5 significados tenemos, ¿sí? La fracción como parte de todo, ¿correcto? La fracción como operador, la fracción como cociente, la fracción como medida y obviamente la fracción desde el significado de razón, ¿no? Esta red de significados para las fracciones permiten integrar a este campo conceptual un conjunto de significados que permite que el estudiante pueda potencializar el desarrollo de habilidades en torno a este concepto o categoría. Muy bien. Entonces, ¿cómo es cada uno de estos significados, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo cada uno de estos significados? Vamos a ir analizando cada uno de estos significados y en la medida en que vamos construyendo cada uno de ellos, vamos a irlos ejemplificando, pero tenemos que ver que estos significados de fracción, correcto, se van a trabajar desde dos categorías llamadas, ¿no?, cantidades continuas o cantidades discretas, ¿no? Hay dos categorías ahí interesantes, categorías relacionadas a las cantidades, ¿no?, a partir del significado. Entonces la fracción como parte de todo, para Obando, se considera como un todo continuo o un todo discreto. Quiere decir que la voy a trabajar desde cantidades continuas o desde cantidades discretas en una relación en que se divide todo en partes iguales, ¿no? Y existe una relación entre ese todo y ese número de partes que estoy tomando de ese todo. Por lo tanto, diremos que la fracción, por tanto, es la parte en sí misma y no una relación entre dos cantidades distintas o diferentes, sino que hay una relación, ¿no? Hemos dicho AB como la cantidad, ¿no? En este caso, de medidas en que se ha dividido toda la unidad, y A como parte de esas medidas que estoy tomando, ¿no? Podríamos decir que la medida de la parte con respecto a la medida del todo, ¿no? La fracción como parte todo. Y ahí hablaremos de un todo continuo, ¿no? Por ejemplo, si repartimos una torta entre una cantidad de personas, entre 4, cada una de ellas recibe un cuarto. Y otra, por ejemplo, si yo tengo en una urna 4 bolas blancas y 3 azules, decimos que existe una probabilidad de 4 a 7 de que yo pueda sacar una bola blanca, en este caso, ¿no? O de 3 a 7 de que saque una bola azul, ¿no? ¿Correcto? En el aspecto probabilístico. ¿Ven cómo voy construyendo otro concepto relacionado al concepto de fracción, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Muy bien, entonces podemos ejemplificar esto con la siguiente representación. La fracción como parte de todo, que significa, en este caso hemos dicho, ¿no?, tomar una parte de ese todo. Por ejemplo, acá está bastante claro el ejemplo presentado, ¿no? ¿Qué significan los 3/5 en cantidades continuas? Me dice. La imagen nos muestra una barra de chocolate, en este caso, que ha sido dividida en 5 partes, de las cuales 3 partes ya comió Jaime. ¿Me quedarán cuántas partes? 2 partes, ¿correcto? Ahora, Jaime comió en 3 partes de las 5 en que había sido dividida la barra de chocolate, ¿no? Por lo tanto, en este caso, ¿qué parte de la barra comió Jaime? Comió 3 de 5, ¿no? Entonces Jaime se comió los 3/5 de la barra de chocolate. Eso está dado en cantidades continuas, ¿no? Si yo quisiera trabajar el significado de 3/5 en cantidades discretas, podría decir lo siguiente, ¿no? Podría plantear lo que nos dice la situación, ¿no? Se observa la fuente de galletas
3 son de chocolate y 2 de vainilla, por decirlo así, ¿no? Y la pregunta es muy puntual. ¿Qué parte de la cantidad de galletas que hay en la fuente son de chocolate? Entonces, observamos que hay 3 galletas que son de chocolate, de las 5 que están en la fuente. Por lo tanto, diremos que 3 de 5, ¿no? O sea, 3 de 5, correcto, son de chocolate, ¿no? 3 galletas de las 5 que están. Por lo tanto, las galletas de chocolate son los 3/5 del total de galletas, ¿correcto? Ahí hacemos la distinción, cómo es que trabajamos la fracción como parte todo en cantidades continuas, que puedo dividirlas en n cantidades continuas, y cómo trabajo con cantidades discretas, ¿no? Donde cada uno de los elementos representa una unidad que forma parte de un todo, ¿correcto? ¿Estamos claros entonces? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente significado entonces, ¿sí? Para pasar al siguiente significado, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿correcto? Vamos a ver el significado como cociente, la fracción como cociente, ¿sí? La fracción como cociente, si volvemos a citar acá a Obando, podríamos decir que la fracción como cociente indica el resultado de dividir uno o varios objetos entre un número de personas o partes, ¿no? También podemos decir que se puede definir como el valor numérico de la fracción A sobre B, ¿no? Ya no verla como las partes de un todo, sino como esa expresión donde yo divido una cantidad entre otra y donde voy a tener valores, en este caso, ¿no? Exactos de esa cantidad, ¿no? Por decirlo así, ¿sí? En este caso la fracción es el resultado de una situación de reparto, ¿no? Donde se busca conocer el tamaño de cada una de las partes, ¿no? Que resulta de distribuir A unidades en B partes. De esta manera, cuando la fracción es interpretada como resultado, de una división, ¿no? Esta fracción tendría un significado y no sería un símbolo muerto, ¿no? ¿Sí? Sin sentido para quien lo utiliza. Vamos a aclarar esto, ¿no? La fracción como cociente. Por ejemplo, en cantidades continuas yo puedo tener, nos dice Juan, tiene una soga de 3 metros de longitud y necesita cortarla en 5 trozos iguales. ¿Qué es lo que hacemos entonces? La soga, ¿no? Se tendrá que dividir, ¿no? La soga de 3 metros en 5 trozos iguales. Entonces, para saber cuánto mide cada trozo de la soga, se utilizará la relación, ¿no? 3 metros sobre 5, ¿no? Entonces, cada trozo es 3/5 de metro, ¿no? Cada trozo va a medir 3/5 de metro. Obsérvese aquí que el significado de fracción como cociente está dado en el sentido de que yo voy a dividir una cantidad continua en n partes sí iguales, ¿correcto? ¿Sí? Y acá esa división obviamente le estamos tomando como el valor, ¿no? En este caso que va a medir cada uno de los trozos. En cantidades discretas puedo tener en este caso el siguiente ejemplo, ¿no? Mario ahí se compra 3 pasteles, pastel 1, pastel 2, pastel 3, ¿no? Y obviamente él quiere repartirlo equitativamente entre 5 estudiantes. ¿Qué cantidad de pastel recibirá cada uno? Para poder hacer una repartición de esta naturaleza, lo que vamos a hacer es tener que dividir el primer pastel entre 5 estudiantes. Lo mismo con el segundo pastel, lo mismo con el tercer pastel, ¿correcto? Entonces quiere decir que el estudiante, en este caso 1, tendría que recibir una quinta parte del primer pastel, una quinta parte del segundo pastel, una quinta parte del tercer pastel, lo que lo llevaría a establecer que está recibiendo 3 quintos, ¿no? Se podría decir que a partir de un pastel, ¿no? Se podría decir que partir un pastel en 5 partes iguales nos lleva a que cada partecita, volviendo al concepto de parte todo, sería un quinto, ¿no? De cada pastel. O sea, cada estudiante tomaría un quinto del primer pastel, un quinto del segundo pastel y un quinto del tercer pastel. ¿Correcto? Entonces la respuesta sería 3 quintos. ¿Correcto? Aquí el concepto de fracción como cociente está ligado más que todo a repartir una cantidad en partes sí
iguales, ¿correcto? Y no ligado al concepto anteriormente, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver entonces cómo trabajamos el siguiente concepto, ¿sí? Vamos a ver cómo trabajamos el siguiente concepto. El siguiente concepto está relacionado a la fracción como medida, ¿sí? A la fracción como medida, ¿correcto? Bien. La fracción como medida, en este caso, ya permite, ¿sí? Permite establecer, ¿no? Una comparación de AB cuando en este caso la comparación se da entre magnitudes, ¿no? De una misma, en este caso, eh, de una misma, comparo dos magnitudes de un mismo significado, por decirlo así, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, la fracción A sobre B aparece cuando se desea medir una determinada magnitud en la cual la unidad no está definida como tal, ¿no? Puedo definirla como una cantidad de veces para obtener una medida exacta, ¿no? Entonces, eso me permite utilizar múltiplos y submúltiplos y realizar comparaciones con la unidad. La conceptualización de fracción como medida permite que el estudiante sea capaz de identificar la fracción A sobre B y decir que es a veces 1 sobre B, ¿correcto? O sea, que si se repite 3 veces un quinto, obtendrás 3 quintos, pero si se repite 4 veces, obtendrás 4 quintos en este caso. Entonces, esta fracción como medida me lleva a establecer comparaciones entre magnitudes de la misma especie, ¿correcto? ¿Ya? Vamos a ver. Ahí lo aclaramos en este ejemplo. Ahí tenemos bastante claro dos ejemplos muy interesantes en relación a la fracción como medida. ¿Sí? ¿Qué significa los 3 quintos en cantidades continuas y luego en cantidades discretas, ¿no? Entonces nosotros tenemos allí dos barritas, una barra azul, ¿correcto? Y una barra gris. Y lo que pide es cuánto mide el largo de la barra gris, ¿no? El largo de la barrita gris. Para poder ello yo establezco un referente, ¿no? Y si a la barrita azul le establezco como referente, ¿no? Entonces yo diré que establezco una unidad de medida para la barra azul que va a ser en 10 partes, cada partecita es un décimo, y puedo darme cuenta que la barra gris es 6 partes, de ese décimo es 6 partes, por lo tanto va a ser 6 décimos, ¿correcto? Al simplificar eso me va a dar 3 quintos desde luego, o sea que también podría decir que la figura gris es 3 veces la quinta parte de la figura azul, ¿no? Cuando ello se ha simplificado. En ese caso, en la construcción como medida me lleva a poder establecer una comparación, ¿no? Una comparación entre cantidades, ¿no? Estableciendo una unidad de medida. Pero también puedo establecerla en cantidades discretas, ¿correcto? Y en cantidades discretas ya hablaría, por ejemplo, de la siguiente situación que me va a permitir ampliar un poco el concepto como medida, ¿no? Por ejemplo, tengo una capacidad ¿no? que permite guardar como máximo 20 conservas de 80 gramos cada una, pero ¿qué pasaría si yo quiero guardar 12 conservas? Obviamente no voy a utilizar toda la capacidad, pero me va a permitir establecer una relación entre esas capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué parte de su capacidad se habrá ocupado, ¿no? De la máxima capacidad. Entonces, si yo comparo 12 conservas con 20 conservas, puedo también establecer una relación de su capacidad. Entonces, la capacidad que se va a ocupar es los 3 quintos de la capacidad máxima, ¿correcto? Entonces, nos damos cuenta que aquí la fracción con medida nos permite establecer una comparación, ¿no? Considerando la cantidad continua discreta en este caso. Y por último, ¿no? Yo podría decir que tengo, casi por último, la fracción como razón, ¿no? Muchos de nosotros, en este caso, eh, ha trabajado, ¿no? La fracción como razón, ¿sí? Ha trabajado la fracción como razón, pero no la ha visto desde ese punto de vista, ¿no? Sino, vamos a aclarar ahora cómo es que ese significado tiene
una categoría importante dentro del concepto de fracción, ¿no? Es cuando establezco una comparación, pero ya no entre cantidades de la misma especie, sino puedo establecerlo en cantidades de diferente especie o magnitud, ¿no? Entonces las razones permiten las comparaciones de parte todo, ¿no? De parte en conjunto, o comparaciones de todo en función a una magnitud continua discreta, ¿no? Cuando vemos nosotros que este significado permite establecer la comprensión de otros campos temáticos como proporciones y también integrar otros conceptos, ¿no? Como fracciones equivalentes, probabilidades y porcentajes, ¿correcto? Entonces veamos un ejemplo bastante claro. La mayoría de nosotros ha preparado una mezcla que puede ser un biberón. Por ejemplo, Pepe vierte dice 90 mililitros de leche evaporada en un biberón, luego mezcla con 150 mililitros de agua y la pregunta es bastante clara, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la cantidad de leche evaporada y la cantidad de agua, ¿no? Entonces yo estableceré una comparación en leche evaporada de mililitros y agua de mililitros. Entonces diré 90 sobre 150, ¿no? Entonces establezco una relación de comparación. Eso me da que es 90 sobre 150, simplificando 9 quinceavos o simplificando 3 quintos. Entonces podría decir que por cada 3 mililitros de leche hay 5 mililitros de agua, ¿no? Si la relación es de 3 a 5. Eso es en cantidades continuas. También lo podría hacer en cantidades discretas, ¿no? Cuando establezco una relación entre la cantidad de niños y niñas presentes en el aula, ¿no? Puedo decir, en un bus viajan 9 niñas y 15 niños. ¿Cuál es la relación que existe entre estas cantidades de niños y niñas, o niñas y niños, ¿no? Entonces diré, hay 9 niñas por 9 niñas, ¿no? Y hay 15 niños. Al simplificar llegaré a establecer que por cada 3 niñas hay 5 niños, ¿no? Y esto sería dado en cantidades discretas, ¿correcto? Este concepto de fracción como razón me permite establecer otro tipo de comparaciones, ¿no? Si vamos a la velocidad, distancia-tiempo, ¿no? Si vamos, digamos, de acuerdo a otras categorías, fuerza sobre área, por decir que me lleva al concepto de presión, ¿no? Y así también a otras categorías que están fuera de un contexto netamente matemático, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente y último significado como operador, ¿sí? Como operador, correcto. Y miremos que la fracción como operador es uno de los significados que más hemos utilizado también a partir del primero y que simplemente la hemos visto como un proceso de multiplicación, pero no la hemos visto como un significado netamente de la fracción, ¿correcto? Podemos decir entonces que un número racional que actúa sobre un grupo, ¿no? O un número y lo modifica o lo transforma, ¿no? Dividiéndolo entre una cantidad y multiplicándola por una cantidad. Es decir, que la fracción ahí está actuando como un operador, ¿correcto? Que permite el establecimiento de relaciones operativas como división y luego multiplicación. Entonces la comprensión de este significado en este caso va a permitir a los estudiantes resolver con mayor habilidad multiplicaciones de fracciones, ¿no? Vamos a ver cómo lo ejemplificamos y a partir de ello luego trabajaremos en la siguiente sección un taller. La fracción como operador, ¿no? O sea, vamos a ver, la situación dice lo siguiente: en los 3 quintos de un terreno rectangular de 600 metros cuadrados se va a construir canchas deportivas para la comunidad. ¿Cuánto es el área que se utilizará para construir dichas canchas, ¿no? Entonces, tenemos los 3 quintos y tenemos los 600 metros cuadrados. Entonces, 3 quintos va a actuar sobre 600 metros cuadrados para transformarlo, ¿no? Y hallar el área que me están pidiendo. Entonces, en este caso diremos que 3 quintos opera sobre 600, ¿correcto? Y esto nos va a dar como resultado 360 metros cuadrados. Quiere decir que, en este caso, el área que se utilizará para dichas canchas será 360 metros cuadrados, ¿no? Un poco más de la mitad, desde luego. Lo mismo sucede si yo establezco con cantidades discretas la operación, ¿no? Entonces,
al caerse una caja de huevos que tiene 10 unidades, se rompieron los 3/5, ¿no? Entonces, ¿cuántos huevos se rompieron? Para ello diría que entonces voy a aplicar el concepto de operador a la cantidad de huevos que son 10, ¿no? 3/5 va a operar sobre 10 y eso me va a dar, en este caso, 6, ¿no? Como respuesta, lo que me diría que la cantidad de huevos que se han roto son 6, ¿no? Entonces yo voy a establecer una división, 10 sobre 5, que es 2, y luego el resultado va a multiplicar a 3, que me va a dar 6. Muy bien, hasta ahí entonces creo que los conceptos tanto de parte todo, el concepto como medida, el concepto como operador, ¿correcto? El concepto como razón y como cociente, ¿no? Nos ha permitido aclarar este panorama para luego pasar ya a la etapa de donde trabajaremos casos relacionados a los significados de la fracción, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer un alto ahí y vamos a ver que estos 5 conceptos de fracción, ¿no? Como parte de todo, ¿correcto? Como operador, como cociente, como medidas y como razones, permite construir holísticamente el concepto de fracción, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, colegas, muy agradecidos por este día en que hemos compartido estos significados de la fracción y los invito nuevamente a poder trabajar conmigo el taller que viene a continuación. Muchísimas gracias, muy amables.